Hola, buenos días, tardes, noches, cuando estés viendo este vídeo. Bienvenidos a la parte 4 de la unidad 6, dedicada a la ganadería y a la silvicultura. ¿Ok? En principio también íbamos a hablar de pesca, pero se estaba quedando demasiado larga la clase y lo vamos a dejar para la siguiente. Vamos allá. Ok, livestock farming. Okay? Livestock farming would be defined as the rearing of animals for human use. La crianza de animales para uso humano. Eso, livestock farming lo traducimos como ganadería y livestock como ganado. There are different types of livestock farming depending of what classification we use. We could classify livestock farming types by the species that we are rearing. That can be cattle, sheep, pigs, we'll see. It could be classified as well by farming systems, that would be extensive and intensive, and finally by farming methods. That could be traditional, industrial, or organic. Let's go over each one of these. If we classify livestock farming by types, we could be talking about the cows and bulls livestock farming, that it has a name in English that it's cattle. If we refer to cattle, we'll be referring to a livestock made of cows and bulls. That's what in Spanish is known as ganado bovino. ¿Okay? O sea que para lo que es la ganadería de vacas y de toros, que en español recibe el nombre de ganado bovino, hay una palabra también específica en inglés que es cattle. Si oís hablar de cattle, es ganado, pero es ganado de vacas y toros. We could be talking about sheep's livestock farming. In Spanish, ganado ovino. We could be talking about pigs livestock farming. In Spanish, ganado porcino. We could be talking about poultry livestock farming, that in Spain has the generic name of ganado aviar, o aves de corral. Okay. We could be talking as well about these last two are not in the book. I don't know why, but I think it's interesting also to talk about the horses livestock farming, ganado equino, and the goats livestock farming, ganado caprino. Okay. Lo de caballos y cabras no está en el libro, no sé por qué, pero son dos tipos de especies animales cuya ganadería uso ganadero es frecuente, que deberíamos saber también. Now let's study the livestock farming types by the farming system they use. Could be two, basically, extensive and intensive. The extensive would be the animals reared in large open-air fields, like these sheep over here. Okay, they are not in a farm, they are not in a wall place or in a place with fences, not in a specific building. They are just staging, getting feed in the nature, ¿no? In an open air field. Okay, o sea que son animales que son criados en campos grandes y a cielo abierto. Estas ovejas de aquí no están en un edificio específico, están en una montaña pastando, alimentándose, paseando, no están en un espacio vallado, ¿verdad? The extensive livestock farming requires little investment. Okay? Meaning little capital and labor force is needed in order to achieve this activity. This extensive livestock farming can complement agriculture because it provides a form of labor force and animal fertilizer that we call mania. In this type en este tipo de ganadería, que puede complementar la agricultura porque los animales proveen una forma de mano de obra, ¿no? Cuando tenemos a un buey, a un caballo tirando de un arado, es un uso de un animal que usamos de ganadería también para ayudar en la agricultura, ¿no? Por ejemplo, cuando usamos también un burro para dar vueltas y que muela un grano, por ejemplo, en uno de esos molinos de tracción animal, podría ser. Y también los animales proveen el estiércol. Con sus excrementos pues se hace un fertilizante de origen natural que ayuda a que el suelo sea más productivo. This extensive livestock farming is dominant, is the most extended one in areas with natural features that don't favor agriculture. If we have a mountainous area, like that could be this one in the photo,
maybe this is not a suitable place for planting food or planting seeds, but it has a good natural features that favor livestock farming. O sea que en áreas donde las características naturales del lugar no favorecen la agricultura, pues podemos, es donde encontramos la ganadería extensiva, ¿no? más extendida, valga la redundancia. The other livestock farming system would be intensive, extensive and intensive. Quite the contrary. The livestock is reared in barns. La palabra barns la traducimos normalmente como establo, ¿vale? Pero el establo se usa mal para los caballos, pero bueno, ganado estabulado sí que es más general. Todo el edificio que usaremos para criar animales en una ganadería intensiva, vamos a llamarlo establo, aunque se use más esta palabra para caballos, ¿no? All the animals here are fed with artificial feeds, and there is a specific word in Spanish for artificial feeds for the livestock. It's pienso. ¿Vale? Pienso es la palabra que usamos para definir los alimentos de origen artificial que han sido procesados, pensados para alimentar al ganado. Okay? Artificial feeds in English, piensos in Spanish. This intensive livestock farming system demands high investment in buildings, in breed selection. This is to select animals to mate and produce better hatchlings. Crías, ¿vale? Esto de la selección de raza, ¿vale? Requiere un poquito de explicación. La palabra breed la tenéis en la diapositiva de New Words, because breed como un nombre, as a noun, significaría raza en castellano, o sea, un tipo de animal, es una subespecie de animal, ¿no? Un tipo específico de una especie de animal. Pero to breed, como un verbo, significa en castellano criar, seleccionar animales para que críen, para que copulen y produzcan mejores crías, ¿no? Para que crías de una especie determinada que buscamos. Eso de seleccionar animales para que tengan hijitos juntos, es un tipo de selección genética que se ha hecho toda la vida, ¿no? Por lo menos las personas de las granjas han sabido hacerlas toda la vida, ¿no? Pero cuando estamos hablando de ganadería intensiva, como se está buscando una gran producción, pues va a tener que invertirse bastante tiempo y dinero en esto. Also, intensive livestock farming demands high investment in feeding technology and veterinary care. Claro, este tipo de ganadería, que no es natural, que no es soltar a las ovejas o las vacas por la montaña para que pasten, se le requiere que esté en un edificio, que requiere una inversión. Ese edificio va a tener que tener un sistema para alimentarlas. Normalmente no es una persona granjera que va y les alimenta todos los días, sino que hay máquinas que lo hacen. Y también para cuidado veterinario. O sea, tantos animales juntos, si no pillan una enfermedad, la pueden pillar los demás. Hay que tener pues, mucho cuidado con las enfermedades, y más si están destinadas a un consumo masivo por parte de humanos en el mercado, ¿no? Pues, hay que estimar los controles veterinarios. The other classification that we can have in order to study the livestock farming systems, it's the farming methods. That's traditional, industrial, and organic. Quite similar to the ones we studied in agriculture, right? Estos tres tipos de ganadería, según el método que utilicen, nos recuerdan mucho a los que hemos estudiado en agricultura: tradicional, industrial y orgánica, ¿vale? Let's study this. The traditional livestock farming method, it's extensive, ¿okay? Es extensivo siempre. And it has two basic models. Is the nomadic livestock farming, like the one we have seen here in the photo. Nomadic livestock farming means that the livestock, the animals, are continually moved to provide these animals with fresh pastures. And it's used by people that live at the edge of the deserts, like Sahara's Tuaregs and the Arabian Bedouins. Okay? Esta foto, por ejemplo, es de unos tuaregs del desierto del Sáhara, ¿no? Que llevan estos animales, esta especie de bueyes, que continuamente los tienen que ir moviendo para buscar pastos. Están moviéndolos todo el año. ¿Okay?
y es una ganadería usada por gente que vive en los confines de los desiertos, ¿no? En los filos de los desiertos, en las fronteras. Por ejemplo, el pueblo tuareg del Sáhara o el pueblo beduino de la península de Arabia. The other model would be seasonal migration, ganadería de migración estacional. The animals are not continually moved, they are just moved between seasons, between summer and winter pastures. And it's used by people living in regions with a lots of mountains in America, Asia and North Africa, ¿vale? O sea que, a diferencia del otro, donde los animales siempre se están moviendo, en la migración estacional solo los movemos desde los pastos de verano a los pastos de invierno, ¿vale? Los movemos de manera estacional, que se dice. Y es propio de regiones montañosas de América, Asia y el norte de África. The other farming method would be the industrial livestock farming, okay? Its objective would be to obtain the maximum production to be sold in the market, exactly like the industrial agriculture. Si recordáis, la agricultura industrial era lo mismo que la ganadería industrial. Objetivo, obtener el máximo de producción para venderla en el mercado, okay? This industrial livestock marking can be extensive and intensive. If it is extensive, we would be talking about large quantities of livestock reared in open air. This is used in the Americas. Okay? Sobre todo se usa en las Américas, ¿no? We could be talk about, as an example, the ranches used in North America, in Canada, in the United States of America, in Mexico as well, also in Australia, where they have big ranches, and farms in Pampa, in the region of Pampa in Argentina. They use this extensive industrial livestock farming. The other type would be intensive. That means that genetically select livestock are reared in barns, and we should apply here all the characteristics of the intensive livestock farming that we have studied so far. Okay? O sea que, como la ganadería industrial puede ser extensiva o intensiva, cuando hablamos de la intensiva, ¿vale?, tenemos que hablar de todas las características que hemos visto cuando hemos estudiado la intensiva en la diapositiva anterior. Fotos de ejemplo. This should be, as an example, this should be an example of extensive industrial livestock farming. Use most of all in Northern America. Here is the figure, the mythical figure of the cowboy. Okay, the cowboy as the person that normally is not the owner of the cattle, but it's the person that is being here to guard the cattle and to drive it from one pasture to another in a big extension of farmland that we call ranch. Okay? Que esta foto, que es ejemplo de la agricultura industrial extensiva, vemos un rancho en América del Norte, porque es muy propio de allí, en donde surge también la mítica figura del cowboy, ¿no?, del chico de las vacas, ¿vale? El cowboy lo asociamos con pistoleros, pero claro, su etimología es chico de las vacas, porque es la persona o personas que normalmente no son las dueñas de ese ganado, pero son contratadas para cuidarlo, para guardarlo y para también conducirlo de un lado a otro, buscando pastos, buscando alimento, o según las tareas que requiera, en una gran extensión de terreno, normalmente privado, que llamamos rancho, dedicada a la cría de ganado, ¿no? Y ahí surge la mítica figura del cowboy. The other one, the photo at the right, would be an example of intensive industrial livestock farming. These cows are not reared in open air like the ones in the left with the cowboy, but they are close in a barn, in a specific building. In this case, it's a milking station, because these cows are attached to devices that allows milk to be extracted in a very industrial, effective, and devoted to the most production possible way. Okay? O sea que en esta foto de la izquierda, que sería un ejemplo de agricultura industrial intensiva, es todo lo contrario a la foto de la izquierda. Los animales no están a cielo abierto, sino que están en un edificio. En este caso es una estación dedicada a
al ordeñamiento de vacas, ¿no? Al obtener leche de las vacas. Están las vacas atadas a unos aparatos que permiten una extracción pues, efectiva y de la leche, destinada a sacar la mayor producción posible de la misma. Pues como vemos, la, la ganadería industrial puede ser extensiva o intensiva. Ok. The other type would be the organic livestock farming, the third method we are studying. Okay, it's quite similar to the organic agriculture. It's a type of livestock farming that respects the environment and the animal welfare. It's semi-extensive. It uses semi-extensive methods. Okay, the animals are natural feeds. Natural feeds. Sorry. And the animals are not permanently on barns. Normally they sleep in barns, but in the day they are taken out to the open air, and the medication use is limited to the essential need to avoid diseases and illness and things like that, but no growth stimulants are used, as they are more and more frequent in the industrial livestock farming. And finally, local breeds are reared. The result is a low production livestock farming, but of high quality. O sea que usa métodos semi-extensivos, se usan alimentos de origen natural, no piensos. Los animales no están permanentemente en establos o en edificios específicos para la crianza, normalmente duermen allí, pero se les saca por el día a cielo abierto para que pasten y para que libremente estén ahí criándose. Y la medicación que se usa se limita a lo esencial, para evitar enfermedades, para evitar males que se pueden pasar entre ellas, y específicamente no se usan estimulantes para el crecimiento, o sea, drogas y medicamentos que estimulan el crecimiento muscular del animal para tener más carne, etcétera, que cada vez son más frecuentes ese uso de fármacos en la ganadería industrial. En la ganadería orgánica, las razas locales son las que se crían, ¿vale? Igual que en la agricultura orgánica empleábamos especies también que se adaptan, que son específicas del entorno, ¿no? Para que sea más respetuoso con el ambiente. El resultado de esta ganadería orgánica es una producción muy baja, pero de alta calidad. Y también podríamos decir que cuesta más en el mercado. Otra vez, igual que la agricultura ecológica, está destinada a un tipo de consumidor y de consumidoras que no le importa pagar más, sabiendo que lo que van a consumir es respetuoso con el medio ambiente y se han cuidado estos detalles, ¿no? También en un sentido no solamente ecologista, sino animalista. Hay gente que no es vegetariana, pero que no le importa pagar más sabiendo que el animal ha sido bien tratado en su proceso de crianza hasta llegar al mercado. Okay, now it's time to talk a little bit about silviculture. You got the definition in the first part of this unit. Now we are going to focus on the products that forestry or silviculture or these products that come from the woodland, we could talk, gives us. Basically, it's wood, it's food products, and they are also industrial products. ¿Okay? Los productos que vienen de la silvicultura. Ya sabéis la definición de silvicultura de la primera parte de esta unidad. Vamos a ver los productos que nos da las tierras boscosas. ¿Okay? Wood from trees that is used in the building industry, in the furniture industry, and also in the cellulose and paper industry, as wood is an essential product, is a raw material for making paper, all kinds of paper. Okay? Food products as well, like fruits, mushrooms, and game. Okay, fruits, you already know. Mushrooms in Spanish, las palabras setas y hongos en castellano, en inglés se dicen solamente mushrooms de forma genérica. Está la palabra fungus, pero esos son los hongos que no son comestibles, ¿no? Son los hongos que son más que crecen en las paredes y cosas así. En game, en este contexto, un game asociado a un bosque significa caza, ¿vale? O sea, animales para ser cazados y consumidos, ¿vale? Ese game, que es juego, en este contexto significa a la caza como actividad recreativa, ¿vale? Y game también es una forma de decir el producto de esa caza, los animales que has cazado. The forestry also provides energy sources like firewood, madera para ser quemada, y también pues pellets que están hechos de la madera de bosque, o biomasa, que también con restos de
de talas y de ramas que se han caído, pues se hace una forma de energía. And industrial products, raw materials for industries like rubber, cork, resin, and raw materials for pharmaceutical products and perfumes. Creo que están bastante claros. El caucho, hay determinada madera con la que se hace la goma de neumáticos, el caucho, por ejemplo. El corcho también se saca de determinadas cortezas de los árboles, resinas y materias primas para la industria farmacéutica y para perfumes, ¿no? Pues hierbas y productos que se cogen del bosque para hacer pues algunos medicamentos y algunos perfumes. We have to talk as well, speaking of silviculture, as the environmental role of our woodlands and the economic role of them. About the environmental role, woodlands absorb CO2 from the atmosphere. That means that they reduce the greenhouse effect. And quite the contrary as well. If we have more woodlands, we will have less effects of the greenhouse effect. And if we have less woodlands, if deforestation advances, that increases the greenhouse effect. And you know the greenhouse effect is the cause of the climate change. The woodlands add humidity to the atmosphere, protect the soil from erosion, and contains rich biodiversity of plants and animals. ¿Okay? Otros beneficios sobre el papel ambiental de los bosques estamos hablando, que absorben CO2 de la atmósfera, con lo que se reduce el efecto invernadero, que sabéis que causa el cambio climático, añaden humedad a la atmósfera, protegen el suelo de la erosión y contienen una rica biodiversidad de plantas y animales. About the economic role of woodlands, they can be used for leisure and recreation activities. We have talked about this, we are not going to extend. Que los bosques también tienen un papel económico porque se usan para actividades de recreo y tiempo libre, ¿no? De ocio y tiempo libre. Por lo tanto, también pueden tener un valor económico. Okay, this is all, sorry, me he ido para atrás. This is all for the content of the unit. Okay, now let's go over the new words that we have learned. Pastures, no sé si hemos dado una definición de pastos. The land covered with grass and other low plants suitable for grazing animals, especially cattle or sheep. O sea que lo traduciríamos como tierra cubierta de césped y otras plantas herbáceas, low plants, pues plantas herbáceas, de plantas de hierba, apta para la alimentación de animales, especialmente ganado bovino y ovino. Breed, como un nombre, breed as a noun would be translated to raza in Spanish. It's a type of animal species. And to breed as a verb, breed como verbo, in Spanish would be criar, cruzar, to select animals to mate, ¿okay? Seleccionar animales para aparearse. Ya sabemos que para obtener crías mejores. Es una forma primitiva y muy usada de selección genética. Ahora vamos a ver las preguntas de control. Una vez más, intentar contestarlas por Aules. Sé que Aules todavía no está disponible, lo estará en breve. Si no hay más remedio al final de semana, os lo pediré que me la mandéis por mail, pero de momento voy a esperar por favor a que estén Aules y las contestamos allí. First question, to be answered in Aules. If not, you can send it by mail to me, but let's try Aules as a first option. Okay, the first question of today to be answered in Aules as a first option, if not by mail, but let's try Aules, is what is the proper generic name of the type of livestock farming that includes the rise of chickens? And the other one would be, to what type of livestock farming is the American figure of the cowboy related? ¿Vale? Esto para ser contestado en Aules. Pero hoy también tenemos ejercicios, ¿vale? Una vez más, primera opción para contestarlos, por favor, Aules, ¿vale? He habilitado una tarea en Aules para que subáis un archivo digital, contestéis 3 preguntas en Word o similar y subís ese archivo a Aules en un espacio que encontraréis, ahora os lo enseño, en la página que usáis para encontrar los PowerPoints normalmente, ¿vale? Si Aules no está, si no podéis usar un Word similar, podéis mandarme una foto y subirla a Aules. Yo sí que pediría que para estos ejercicios esperemos a que Aules esté activo, porque es una cosa inminente que esté activo. Si la cosa se retrasa, ya os pediré que me lo mandéis por mail, pero de momento vamos a hacerlo así. Vamos a esperar a que esté Aules activo. Son 2 ejercicios, ¿vale? En la página 118 de vuestro libro, ejercicio 1, explain the differences between these concepts, intensive and extensive livestock farming.
nomadic and seasonal migration livestock farming, and traditional, industrial and organic livestock farming. Explicar las diferencias entre estas. En la página 119, ejercicio 5, tenéis una pregunta de desarrollo. If you had a livestock farm, which of the livestock farming systems would you choose? And give arguments to support your answer. ¿Okay? Con la pregunta 1 de la página 118, usáis con el PowerPoint y el libro como referencias para encontrar esas como referencias, y en la página 119.5 es más vuestras, ¿vale? Es más un ejercicio personal que quiero que sean vuestras palabras las que hablen. ¿Ok? Pues esto es lo que resolveremos por aules hoy. Pues espero que os estén pareciendo interesantes estas clases. Seguramente no volveremos a clase hasta después de Semana Santa porque el estado de alarma se ha prolongado. Bueno, esto quiere decir que el examen lo haríamos, siendo optimistas, en mayo, ¿vale? Lo que sí que podéis es ir preparando el examen. Sabéis que tenemos una sesión de directo para responder dudas, etcétera, este jueves. Miraros toda la materia que hemos estudiado hasta ahora. Yo iría haciendo el examen para que salieran las dudas, ¿vale? También si hay dudas de los ejercicios que hemos encargado hasta ahora, pues podéis ir haciéndolas. El directo será en el canal de YouTube a la misma hora a la que tendríamos la clase, ¿vale? Para no perder la costumbre. Esto significa que este primer directo lo vamos a tener que hacer a las 8 de la mañana, ¿vale? Como si nos levantáramos para ir a clase. Estáis acostumbrados, podemos hacerlo. Participar en el canal, entrad en mi canal de YouTube, veréis un vídeo en directo en ese momento y podéis participar a través del chat. Insisto, por favor, traeros las dudas y resolveremos los ejercicios juntos y juntas, ¿vale? Pues ahí nos vemos. Hasta luego.